Bueno, estamos aquí con la delegada de México que jugó un papel muy importante en esta sesión de negociación porque desde la perspectiva, desde que lo vimos, México impulsó muchísimo que las negociaciones pudieran avanzar después de estos 2 días que tuvimos problemas para poder hacer. Y bueno, querida Camila, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Quisiera que nos contaras un poco más cómo fue este impulso que México le hizo a este proceso de negociación, cómo lo viviste y cuáles son los puntos más importantes que quieres resaltar de esta sesión. Claro que sí, encantada de platicar con ustedes porque bueno, la contaminación por plásticos es un tema que nos atañe a todas y todos y que hay una urgencia inmediata por empezar ya a trabajar en definir reglas del juego claras para todo el mundo. Parte de la preocupación que llegamos aquí es que faltan muchas definiciones, faltan conceptos que no tenemos claros, faltan nuevas tecnologías, falta muchísimo por hacer. Entonces llegamos a estas negociaciones multilaterales ya con el ánimo de empezar a trabajar en la sustancia y nos topamos con que hubo muchos obstáculos sobre reglas de procedimiento, reglas de cómo se eligen a los miembros que van a estar votando, reglas de cómo en caso de que no haya acuerdos se definan las cosas solo por consenso, por votaciones. Son reglas que sí marcan las pautas de lo que va a seguir, pero que no son el meollo del asunto, no son lo más importante que venimos aquí a discutir, que otra vez es la contaminación plástica. Entonces, viendo este entramado geopolítico tan difícil, tan complicado, muchos intereses pues de industrias grandes, muchos conflictos que son políticos que nadie tiene que ver con la contaminación plástica, pues hicimos un llamado a las delegaciones a centrarse en lo que importa y dejar todas estas consideraciones que nada tienen que ver con la urgencia que necesitamos atender y ya empezar el trabajo técnico. Porque todo eso se puede seguir discutiendo, se puede seguir avanzando en negociaciones en cómo podríamos, en su caso, destrabar decisiones, pero la ciencia tiene que seguir adelante en darnos elementos de qué tipos de plásticos son más nocivos, qué tipos de plásticos son tóxicos, qué tipo de medidas de control podríamos tener y eso requiere ya empezar. Entonces, eso es algo que como delegación mexicana hicimos mucho hincapié en pongámonos ya manos a la obra, tenemos que trabajar. Excelente. ¿Y cuáles fueron los puntos más importantes que México puso en la mesa en esta negociación? Bueno, nos hubiera gustado poner en la mesa porque en realidad no es que hayamos entrado en materia, pero sí en nuestra postura nacional destacamos que si algo hemos aprendido de los acuerdos multilaterales es que necesitamos prohibiciones, necesitamos reglas claras. Cuando simplemente tenemos medidas voluntarias, lamentablemente no llegamos a la pauta, no llegamos a la marca. La soberanía nacional hace que bueno, cada quien entienda cómo debe de hacer las cosas según su conveniencia. Esto aplica para todos los países. La verdad es que ahí sí que nadie se lleva una estrellita en ningún proceso multilateral donde solo hay medidas voluntarias, ¿no? Y por ende tenemos que mostrar los ejemplos que sí han funcionado, como es el protocolo de Montreal, donde se eliminaron ciertas sustancias tóxicas y con ello revertimos el daño que estamos haciendo a la capa de ozono. Entonces, cuando tenemos acuerdos que dicen con nombre, apellido, estas sustancias, estos componentes, estos químicos, estos plásticos son nocivos, punto, se tienen que prohibir y se aplica de manera internacional, resolver ese problema. Si solo es cada país reduzca como le dé a entender, no avanzamos. Entonces México de entrada dice, necesitamos sí prohibiciones internacionales y regulación muy clara en cuanto a los plásticos innecesarios y los plásticos tóxicos. Además, sin duda, medidas voluntarias nutren, se pueden hacer planes de acción nacional, todo eso son esfuerzos que contribuyen, no son cosas excluyentes, pero que sí es fundamental tener medidas de control restrictivas. Y luego, además, hablar de qué hacemos con el plástico ya existente, porque tenemos que también reconocer que
ya tenemos una problemática actual y que hay que mejorar temas de reciclaje. Todo esto también lo estamos planteando desde que va a haber una transición hacia pues un nuevo modelo y que se tiene que ser una transición justa, que tiene que ser inclusiva, que se tiene que considerar a todos los sectores, particularmente a poblaciones vulnerables, ¿no? En nuestro caso, con la política exterior feminista nos importa mucho esta perspectiva de género, pensar en la salud de las mujeres, de las niñas, también que se tome en cuenta el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y todo este proceso. Y que también hay un sector informal grande con todas las personas que están trabajando y que tienen que ser incluidos en estas consideraciones porque bueno, tienen que aportar mucho en cómo están resolviendo la misma problemática, y es un sector que no necesariamente se ve reflejado en estas negociaciones multilaterales. Entonces también será importante justo traer a la mesa a todos estos actores y garantizar una participación más inclusiva que lo que hemos visto en esta edición. Ok, sin duda fuiste una figura destacada durante las negociaciones. Muchos comentaban que una mujer joven estuviera como impulsando, ¿no? El avance, el desatorar y destrabar las negociaciones. ¿Cuál es tu sentir sobre esto? Bueno, lo dije hoy en una reunión, no en plenaria, pero informal. Les dije, bueno, ya deberían dejarnos a las mujeres a cargo. Creo que resolvemos mejor las cosas. Justo teníamos también a dos mujeres también jóvenes, de una delegada de Brasil y una delegada de Francia, liderando hoy un proceso formal para tener un mandato. Y las cofacilitadoras lograron que nos pusiéramos de acuerdo y que hubiéramos un mandato. Entonces, esto prueba que las mujeres tenemos las habilidades necesarias de negociación, incluso mucho más para escuchar, para poder entendernos, para poder encontrar puntos medios. Entonces, la verdad es que claramente yo tengo un sesgo, pero sí considero que debe haber muchas más mujeres en las mesas de negociación.